Desde fines del siglo pasado, después del 88, empezó a diluirse la identidad de las fuerzas socialistas, que por definición son fuerzas comprometidas con las demandas y necesidades de la clase trabajadora, asalariada, que como ustedes saben, pues es la clase que hace que funcione esta sociedad, que vive del trabajo asalariado. Y en este tiempo que el socialismo desapareció como referente ideológico, político, cultural y organizativo, el proceso de lucha se fue desviando hacia lo puramente electoral, los actores políticos. Y cuando la lucha se centra en lo electoral, es la lucha por puestos. Entonces se conforman grupos de interés y de poder, que en el PRD, que en su momento fue un gran partido, les llamaban tribus, con poco respeto para las tribus, ¿no? Eran grupos de poder, de interés, que más allá de sus orígenes y sus discursos, son iguales, sean del PRI, del PAN o donde sean, buscan intereses, no prácticas transformadoras. Y también en estos años, los métodos de organización, de trabajo y de gobierno, donde se llegaba a los gobiernos, eran métodos verticales, centralistas, en donde las ideas, las iniciativas políticas iban siendo relegadas y lo que imperaba era la instrucción. La instrucción, hay que hacer esto y aquello, y se disolvían los espacios de reflexión, de discusión y de decisión, se disolvían las instancias colectivas, en donde los que nos formamos en la lucha, y que especialmente nos asumimos socialistas, pues el tema de las instancias colectivas y la discusión participativa para estar definiendo el qué hacer y evaluando lo que se hace, es un método tan importante como la línea política. Entonces, ahora que este movimiento, antes llamado Democrático Nacional, cuando surgió allá en el 87-88 como alternativa al rumbo neoliberal, que estaba iniciando la destrucción nacional, que después se llamaría de la Cuarta Transformación, en el 18 arriba al gobierno. Y cuando se arriba al gobierno, se acentúa el peso de los intereses, de la codicia, de las conveniencias, y se relega todavía más el tema de las convicciones y de los compromisos con el mundo del trabajo. Y esto ha hecho que ese movimiento, que en el 18 conformó una ola que derrotó a los viejos partidos neoliberales, pues pronto haya entrado en una dinámica de prácticas muy semejantes a lo de antes, ¿no? Especialmente a lo que fue el régimen priista durante muchas décadas. Morena fue transformada en un aditamento de los gobiernos, o sea, si es federal, pues es un aditamento federal, si es estatal, aditamento de los gobiernos estatales, y en lugar de instancias colectivas, se les desapareció y funcionan delegadas y delegados, ¿no? Que son los que aparecen como la voz autorizada en los estados. No plantean nada en relación al qué hacer y el cómo hacer, sino nomás están para salir al paso de quienes empiezan a hacer valoraciones críticas, a descalificarlos o descalificarlas porque no representan a Morena. Entonces, ¿el Partido del Socialismo Mexicano es un desmembramiento de Morena? En el Partido del Socialismo Mexicano,
en construcción, porque estamos en una fase inicial de construcción, habemos gente que no entramos a Morena, pero hay compañeras y compañeros que sí se incorporaron a Morena, que fueron fundadores, eh, que tuvieron roles importantes en el proceso de construcción de la organización de Morena, pero que en tanto sus reservas ideológicas y políticas les hacen ser críticos, pues valoran lo que está pasando en este proceso llamado de la Cuarta T, ¿no? ¿Se está perdiendo la esencia de Morena? Yo creo que Morena es un aditamento de los gobiernos, no es un partido, no existe como partido. La expresión más reciente es este Congreso donde renovaron la presidencia, la Secretaría General y el Ejecutivo. No hubo posibilidades de que nadie hiciera campaña porque fueron designados desde arriba y se administró el proceso de tal manera que no había donde se diera una opinión, una propuesta, nada. Es administrado desde arriba. Y hace poco uno de los intelectuales, políticos intelectuales más populares dentro de la Cuarta T, Taibo, le hacían una entrevista a una chava del Instituto de Formación de Morena y le decía, oiga, ¿usted cree que Morena está en peligro de convertirse en un partido de Estado? Y Taibo le dijo, pues que no haya un partido de Estado. O sea, aún personas como Taibo y otros políticos intelectuales relevantes que se formaron en la lucha popular y en la izquierda, pues están viendo que lo que Morena ya es un aditamento de los gobiernos, es como un partido de Estado, pues tipo PRI. Que definitivamente lo vemos ya como un gobierno pues ya casi capitalista. En el caso del gobierno, ahí se mueve, por un lado, la necesidad de seguir representando cambio a los ojos de la ciudadanía, de la gente, y seguir aplicando políticas, en especial programas sociales que alivian la situación de pobreza, de limitaciones, ¿no? Y esto le da un oxígeno al gobierno de que es un gobierno progresista en relación a los gobiernos anteriores, que eran profundamente antimundo del trabajo, antipopulares y entreguistas, ¿no?, hacia los consorcios. Acá tenemos el gobierno que salió y el actual, que asumen que no van a cambiar las reglas de la banca, por ejemplo. Es decir, que México va a seguir siendo un paraíso para la banca, para el capital especulativo. Asumen que no va a haber reforma fiscal. Es decir, que México va a seguir siendo de los países con más baja recaudación fiscal del mundo. Y por lo tanto que seguirá siendo un paraíso fiscal para el gran capital. Y si no se afecta, no se desempodera al capital financiero y especulativo, no hay superación del neoliberalismo, porque el principal beneficiario de todo el proceso de privatización, transnacionalización, guerra contra derechos del mundo del trabajo, aniquilamiento también de la propiedad social, pues son los grandes capitales y especialmente la banca, ¿no? Entonces, estos gobiernos llamados progresistas a la mexicana, por un lado, meten programas, cambios que atienden necesidades de la gente, no resuelven la explotación, la pobreza, la alivian. Pero por otro, le garantizan al capital, especialmente al gran capital, las condiciones para seguir acumulando riqueza que produce la clase trabajadora mexicana, que es la que produce valor. Y de tal manera que, por ejemplo, en el gobierno que acaba de pasar, de Andrés Manuel, tuvieron las ganancias más altas de su historia, pusieron récord.
Eso quiere decir que la estructura económica, financiera del país no ha sufrido cambios de fondo, porque el valor que produce el mundo del trabajo corre por los mismos ductos y va y termina incrementando la riqueza insultante de un puñado de grandes capitalistas, de grandes consorcios nacionales y extranjeros. Esta es la característica de los gobiernos progresistas a la mexicana. En América Latina, pues hay varios progresismos, ¿no? Nos arropamos en ese concepto, pero unos progresistas son los que aplican políticas para modificar el modelo capitalista neoliberal y para meterle algunos cambios al viejo régimen político de democracia representativa, que por definición es democracia elitista, donde lo que la ciudadanía podemos hacer es elegir cada tantos años y elegir a las y los candidatos que deciden las cúpulas. Y ustedes pues lo ven. Entonces, ¿por qué no hay prácticas democráticas para que las candidatas y candidatos pues puedan incluir representantes de la lucha popular, socialistas, que no se asuman como súbditos de quienes encabezan, ¿no? Con esta, me da pie a preguntarle, o a comentar más bien, hay un gran descontento de la militancia morenista. Todas estas personas, ¿cree usted que puedan venir a reforzar Partido de Socialismo Mexicano o hacer, no sé, una invitación? ¿Cuál es la manera en que van a ustedes a atraer a su militancia? Bueno, en primer lugar, decirles que nosotros no queremos construir un partido principalmente para la lucha electoral. Queremos construir un partido con un proyecto de transformación económica, social y también de transformar el régimen de democracia representativa, que como les decía es elitista, por un régimen de democracia participativa, en el que obviamente la gente no se puede o debe dejar de reproducir la cultura de votar e irse a esperar que los que eligieron van a resolver los problemas. Porque si algo nos ha demostrado la historia, incluyendo la reciente, del 18 para acá, es que no se resuelven los problemas. Entonces la gente tiene que asumir que tiene que luchar y organizarse permanentemente y empoderarse. Y eso supone, por ponerles un ejemplo, está por debatirse una reforma electoral. Entre otras cosas, esa reforma electoral debe de modificar el régimen de partidos, porque los partidos en México son quien funge de presidente y la camarilla que le rodea son los dueños de esos partidos. Ellos al final de cuentas definen candidaturas y definen todo. Y esto por lo que ha llevado a esas camarillas que controlan los partidos, que los administran desde arriba, siempre están jugando en función de lo que les conviene para la elección, no en función de lo que necesita el país, la gente. Y por eso vemos que se recicla muchos grupos de interés y de poder que en el pasado pues eran parte de los que pasaban a cuchillo al pueblo y a la nación, y ahora son transformadores por arte y magia de no sé cómo, ¿no? En este puño de semillas, coloquialmente dicho, ¿entra también PT y Verde? Todos los partidos, incluyendo PT, bueno, el Verde nunca ha sido progresista ni de izquierda, como dice Julio Astillero, es el partido de las 4 mentiras o no sé cuántas. Como oportunista, ¿no? Son partidos que tienen intereses, no tienen proyectos, usan lo de la ecología como cobertura para ganar votos, pero su desempeño donde gobiernan, etcétera, es administrar el orden imperante. Quizá un ejemplo clásico es Chiapas. El paso de Fernández Noroña a Morena, ¿considera entonces es
precisamente esta parte de la conveniencia a que le cobije el partido Morena, que es el partido de mayor militancia. Bueno, Noroña es un compañero al que conocemos desde hace muchos años. Tiene cualidades para el juego mediático y parlamentario. Más allá de eso, no le conocemos otra cualidad. Nunca ha encabezado una lucha social, nunca ha encabezado la construcción de una fuerza política militante, etcétera, etcétera. Eso es su virtud. Y como la política representativa, elitista, tiene mucho de farándula, quienes tienen cualidades para ese desempeño parlamentario, ¿Es un personaje, considera mediático, entonces? se convierten en personajes. En el PRD, cuando la lucha entre las mujeres del PRD empezó a chocar con algunas compañeras que se decían feministas, pero que luego empezaron a estar siempre arriba, las compañeras de lucha le empezaron diciendo, esas son divas, divas del feminismo, ¿no? Entonces, Noroña, como otra gente, si ustedes ven, por ejemplo, fue muy fuerte ver a Yunes, el senador Yunes, de repente apareciendo como el hombre de la reforma electoral, ¿no? Y ayer veía al ex gobernador de Oaxaca, Murat, con un discurso incendiario en el Senado, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso, en un mundo de la nota, de la imagen, de todo eso, pues el desempeño en los parlamentos nos genera personajes, ¿no? Tienen sus cualidades para eso. Pero lo que queremos nosotros construir con el Partido del Socialismo Mexicano, o construyendo el partido, es un militante que ante todo tenga convicciones. Convicciones con el mundo del trabajo, convicciones con la lucha por sacar a nuestro país de la neocolonización, porque con el neoliberalismo pasamos de ser un país dependiente a ser un país neocolonizado, integrado y subordinado a Estados Unidos. Y entonces, y queremos también que aspiramos, y lo estamos haciendo, que los integrantes del Partido del Socialismo Mexicano tengan como tarea principal contribuir, aportar, a elevar el nivel de lucha y organización del mundo del trabajo, de las clases populares, de la juventud, de las mujeres, con ideas de avanzada. Esto es difícil, hay que enfrentar una cultura dominante muy fuerte que brota como la hierba cuando llueve en tierra fértil, pero es una necesidad si queremos que el cambio del 18, que además de ciertos programas sociales nos ha dado un marco de libertades políticas que facilitan la discusión, la organización, la lucha, a aprovecharla para avanzar y para reducir los riesgos de un retroceso. Un retroceso que no solo puede venir de la oposición de derecha. Adentro de la burocracia política que ha reciclado Morena, hay muchas prácticas que no son para transformar, son para conservar el orden imperante y reproducen las prácticas, la cultura priista, de síganme mis valientes y yo soy el bueno, y cultivar la imagen vía sus seguidores, recursos, todo lo que puede. Entonces, el reto que estamos encarando es un reto complejo, monumental, dicen algunos compañeros, reconstruir un pensamiento socialista de avanzada que responda a la realidad actual, en primer lugar a la necesidad de transformación nacional
y en un contexto internacional muy, muy difícil. Uno, porque estamos en una situación neocolonizada. Cuando los gringos aprietan, como apretaron cuando el tema migrante Trump, lo que iba de la Guardia Nacional lo mandaron a Chiapas y se militarizó la frontera sur por la amenaza de los gringos. Y bueno, estamos ahorita viviendo un momento también donde la injerencia gringa se está dejando sentir. Esa guerra que se desató entre dos facciones del cártel de Sinaloa, que se está extendiendo más allá del estado, etcétera, fue una injerencia directa de los gringos. ¿Y quién va a creer que en Estados Unidos puede entrar un avión como Juan por su casa? Y luego que los estén esperando en un aeropuerto con permiso para aterrizar. Si tienen un sistema de vigilancia extraordinario. Y Entonces, más después del 11 de septiembre. Entonces, este tema de enfrentar la neocolonización y la injerencia gringa es un tema complejo que también afecta mucho el comportamiento de compañeras o compañeros que arriban a posiciones de gobierno y tienen ahí una limitante a contemplar. Entonces, la construcción del Partido del Socialismo Mexicano está recibiendo afluentes integrantes de compañeras y compañeros de Morena. No solo así en individual, colectivos, hay una fuerza que se llama Movimiento Nacional Convencionista Artículo 39, que fue parte de la convención morenista, que han decidido romper con Morena y que desde marzo en el segundo encuentro de socialistas y comunistas participaron y hemos estado asistiendo a sus asambleas nacionales. Estuvimos en Jalapa a fines de abril y ahora en junio en Zihuatanejo. Y el acuerdo es avanzar a confluir en noviembre, en el evento de noviembre. También algunos de nosotros desde hace 4 años conformamos una promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, que es un tema ligado a lo que decíamos, cómo liberamos nuestras finanzas de su sometimiento al gran capital, y la deuda pública de México, que no ha cesado de crecer, aunque Andrés manejó el discurso de que la deuda no había crecido, la recibió en 10.5 billones, millones de millones, 10 millones de millones y medio. La dejó arriba de 16 millones de millones. Y el pago de intereses también cada año se ha incrementado. Este año, del 24, se está cerrando con el pago de 1 millón de millones más 200,000 millones de pesos. El doble de lo que se invierte en programas sociales. El doble se va a los tiburones del capital. Entonces nosotros formamos una promotora hace 4 años. Hemos venido propagandizando, analizando, hicimos un campamento, creo que ya estaba la pandemia, fue el 21, en la Cámara de Diputados, y estamos ahorita preparando un campamento para el 11 y 15 de noviembre, 5 días en la Cámara de Diputados Federal. Participan organizaciones sindicales, urbanos populares, de mujeres, indígenas, etcétera, para exigir que el presupuesto federal responda a las necesidades nacionales y a la deuda social antes que seguir garantizando altas ganancias al capital usurero. Entonces, allí, por ejemplo, hay acuerdo con los compañeros de Artículo 39 tomado en junio en Zihuatanejo, que también en eso vamos juntos. Entonces ellos están en el plan de confluir con nosotros en construir esta fuerza con identidad ideológico-política, y también están trabajando un proyecto de economía social solidaria autogestionaria. Están avanzados en eso, traen ya colectivos de muchos años en el terreno de construcción de vivienda, de alimentos, etcétera. Y bueno,
de Morena está llegando, hay otra fuerza dentro de Morena que se llama Morena Socialista. Ellos han estado relacionándose con nosotros, gestamos una iniciativa de mesas de diálogo entre marxistas, donde nos estamos encontrando cada mes con varias fuerzas de matriz marxista. Esta en particular es Morena Socialista, es dentro de Morena y se reclaman socialistas. Y están también en proceso de confluencia y reflexión. El proceso está en una fase inicial, conforme las limitaciones del progresismo a la mexicana se vayan manifestando y las prácticas verticales, centralistas, no solo en el ejercicio de gobierno, sino en la administración de Morena, se acentúe. Mucha de la gente que está ahí empujando seriamente la transformación del país o que tiene antecedentes de izquierda y de lucha democrático-popular, va a ir confluyendo con nosotros. Creemos que es un proceso en curso. Por mi parte, nada más un mensaje final para la población, por favor. ¿Cuál sería su mensaje como partido? Pues en primer lugar, agradecerles que difundan que este proceso está en curso. En segundo lugar, nuestro mensaje a la población es que tienen que elevar su nivel de lucha y organización, porque de su empoderamiento, del desarrollo de su poder, de su capacidad de lucha va a depender la transformación. Ninguna burocracia política va a hacer la transformación sin un pueblo movilizado, organizado y empoderado que lo exija y lo imponga si es necesario. Muchas gracias.